A veces Dios cierra un sentido para que los humanos aprendan a escuchar con el corazón. Esta es una historia de amor que nace del silencio. Trata sobre un padre que perdió la audición, un hijo que ya no oye y una mujer sencilla que devolvió el sonido de la vida a su hogar. Hola a todos. Bienvenidos al canal Vida en Casa. Espero que siempre estén sanos, felices y llenos de entusiasmo. No olviden suscribirse, darle a me gusta y activar la campanita para no perderse otra historia inspiradora. Además, cuéntenme desde dónde nos ven en los comentarios. Me encantaría saberlo. Quizás podamos saludarlos. Ahora, comencemos la historia titulada El silencio que habla en Barcelona. En el corazón de Barcelona, siempre animada por el sonido de las campanas, las risas de los turistas y el agua de las fuentes de la Plaza Cataluña, se encuentra una antigua casa de estilo colonial al final del Paseo de Gracia. La casa parece imponente desde fuera, pero en su interior solo reina un silencio que ha envejecido con el tiempo. Desde la partida de Clara, el ambiente en la casa de la familia Ortega se ha vuelto frío y solitario. Cada paso sobre el suelo de mármol resuena largo y prolongado, como si enfatizara lo vacío que está el espacio sin risas ni música. Eduardo Ortega, un exitoso hombre de negocios, vive ahora como una sombra de sí mismo. En sus ojos aún persisten vestigios del pasado, la dulce sonrisa de Clara y el sonido del piano que una vez acompañó sus tardes. Pero desde el accidente que le quitó la vida a su esposa y dejó a su hijo Mateo con pérdida auditiva, el mundo parece haberse detenido. Eduardo a menudo se sienta solo en la sala, contemplando las fotos familiares colgadas en la pared. Quiere hablar, pero ninguna palabra puede romper el silencio. Mateo, de 8 años, vive sus días en un silencio que solo él puede comprender. A menudo se sienta junto a la ventana, observando a los pajaritos del jardín, como si intentara escuchar sus cantos a través del movimiento de sus alas. El mundo que lo rodea parece lejano, pero en sus ojos hay un profundo anhelo. Sabe que su padre lo ama, pero la distancia entre ellos se siente tan grande, no por el muro, sino por la herida sin cicatrizar. El tiempo en la casa transcurría lentamente. La comida de la mesa del comedor a menudo se enfriaba sin que nadie la tocara, y el piano de la sala estaba polvoriento, sus teclas ya no sonaban. Los sirvientes caminaban con cautela, como si temieran perturbar la tristeza que flotaba en el aire. Mientras Eduardo intentaba disimular la pérdida con el trabajo y la rutina, su corazón permanecía vacío. Sus noches se llenaban de sueños del pasado, Clara riendo, el pequeño Mateo llamando a su madre, y él mismo incapaz de evitar la tragedia. Sin embargo, en lo profundo de los muros de la mansión, aún latía una esperanza. Algo pequeño, apenas audible, pero vivo. El silencio esperaba a alguien capaz de volver a convertirlo en melodía, alguien que pudiera hablar con el corazón, no con la voz. Barcelona, con sus cielos azules y su suave sol, parecía prepararse para los cambios que se avecinaban en el hogar de la familia Ortega. Una mañana de principios de primavera, la casa de la familia Ortega recibió a una joven llamada Isabela Ruiz. Provenía del pequeño pueblo de Girona, con una maleta sencilla y una sonrisa sincera. Su rostro era amable, sus pasos ligeros, pero sus ojos reflejaban una firme determinación. Fue aceptada como la nueva ama de llaves, reemplazando el puesto que llevaba tanto tiempo vacante. Nadie podría haber imaginado que esta sencilla chica lo cambiaría todo. Los primeros días en la enorme casa fueron incómodos para ella. El denso silencio parecía engullir cada sonido de sus pasos. Eduardo Ortega rara vez hablaba, su mirada siempre era vacía, fría, como un muro de piedra impenetrable. Mientras tanto, Mateo a menudo miraba desde lejos, con ojos penetrantes pero llenos de curiosidad. Isabela se dio cuenta de que había una herida abierta bajo este magnífico hogar. No sabía por dónde empezar, pero su corazón se negaba a rendirse. Creía que incluso en la soledad de los lugares, el amor y la bondad podían encontrar su camino. Una tarde, Isabela vio a Mateo sentado en el jardín, contemplando las flores mecidas por el viento. Trajo una pequeña pizarra y tiza blanca y escribió la palabra hola en letras grandes, mirándolo con una cálida sonrisa. El niño guardó silencio, luego sonrió lentamente y escribió una respuesta en su pizarra: Mateo. A partir de ese momento, comenzaron a comunicarse en silencio, mediante dibujos,
escritura y gestos. Aunque simple, ese momento se convirtió en el primer puente entre dos corazones igualmente solitarios. Poco a poco, Isabela aprendió a comprender el mundo de Mateo. Estudió los movimientos de sus manos, su atención a la luz, incluso su forma de adivinar los sonidos por las vibraciones de la mesa de madera. Intentó imitarlo, dándole palmaditas suaves en la mesa para hacerle saber que le hablaba y luego mostrándole imágenes de flores o soles para contarle historias. Mateo empezó a reír, algo que había faltado en la casa durante mucho tiempo. Eduardo, que por casualidad observaba desde la ventana, se detuvo un momento. Algo perdido hacía tiempo apareció en su rostro, una leve calidez. Esa noche, cuando la casa volvió al silencio, Isabela se sentó en su pequeña habitación y contempló el alto techo. Sabía que el lugar albergaba mucha tristeza, pero también creía que toda herida podía sanar si se la tocaba con amor y sinceridad. Afuera, las luces de Barcelona brillaban suavemente, como dándole la bienvenida. Ese día, sin que nadie lo notara, un pequeño cambio había comenzado en el hogar de la familia Ortega, un cambio que daría un nuevo color a su silencio. Con el paso de los días, la relación entre Isabela y Mateo creció como una flor que florece lentamente en primavera. El silencio dejó de ser una barrera entre ellos. En cambio, se convirtió en un espacio lleno de significado. Isabela había aprendido un lenguaje de señas sencillo con un viejo libro que encontró en la pequeña biblioteca de la casa. Aunque sus movimientos aún eran rígidos, cada vez que sus manos bailaban en el aire, los ojos de Mateo se iluminaban. El niño parecía feliz de que finalmente alguien intentara entender su idioma. Todas las tardes, se sentaban en el jardín, impregnado del aroma a jazmín y bugambilla. Isabela dibujaba en una pequeña pizarra, mientras Mateo señalaba los objetos a su alrededor, enseñándole sus nombres en lenguaje de señas. A veces, Isabela hacía un movimiento en falso y hacía reír a Mateo, con los hombros temblorosos. Esa risa silenciosa era la más hermosa para cualquiera que la viera. En esos momentos, el mundo de Mateo se sentía más brillante, como si la luz del sol hubiera penetrado los muros silenciosos que lo habían confinado. Eduardo a menudo los observaba desde la ventana de su estudio. Cada vez que veía la sonrisa de Mateo, su corazón se aceleraba. Hacía mucho tiempo que no veía a su hijo tan alegre. Pero esa gratitud se mezclaba con otro sentimiento, la culpa por haber estado tan consumido por su pérdida. Se dio cuenta de que su hijo no solo había perdido la audición, sino que también había estado a punto de perder el amor de un padre que debería haber sido su protector. La mirada paciente de Isabela hizo que Eduardo se preguntara, ¿cómo podía una niña tan sencilla traer luz a un lugar que siempre había sido oscuro? Un día, Isabela invitó a Mateo a sentarse al viejo piano de la sala. Presionó suavemente una tecla y le pidió que apoyara la mano sobre la madera. El niño sintió las suaves vibraciones de cada nota. Sus ojitos se abrieron de par en par, como si acabara de descubrir que la música se podía oír a través del tacto. Isabela sonrió y tocó una melodía sencilla, lenta, serena, pero llena de calidez. Eduardo, de pie en las escaleras, observaba con lágrimas en los ojos. En ese silencio, 3 corazones diferentes comenzaron a encontrar nuevas maneras de hablar en silencio. En los días siguientes, la atmósfera de la casa de los Ortega cambió lentamente. Los sirvientes que antes caminaban con cautela ahora sonreían. El jardín, antes poco visitado, volvió a la vida con risas silenciosas. Isabela le dio un nuevo color, no con muchas palabras, sino con pequeños y constantes gestos de bondad. El silencio que antes había sido aterrador ahora se sentía apacible. Y en medio de esa quietud, floreció un pequeño milagro. Mateo comenzó a oír el mundo de una manera que solo un corazón puro puede comprender. Esa noche, el aire de Barcelona era suave y la luz de la luna se filtraba por los grandes ventanales del salón. Isabela caminó lentamente hacia el viejo piano, que había sido poco más que un adorno. Una fina capa de polvo cubría las teclas, como indicando cuánto tiempo llevaba intacto. Se sentó lentamente, observándolo como si contemplara algo sagrado. Vacilante, su dedo tocó una sola tecla blanca. Sonó una nota suave, lenta, frágil, pero suficiente para despertar los recuerdos latentes en la casa. Eduardo, leyendo en el estudio, oyó la música.
Se detuvo en medio del pasillo, con la mirada perdida hacia el origen del sonido. El piano había pertenecido a Clara. Antes, cada noche, el sonido de la música llenaba la casa. Clara tocando, Mateo riendo y ella sentada en el sofá disfrutando de la paz. Ahora el sonido regresaba, pero tocado por otras manos. En su corazón, la tristeza y la emoción chocaron, oprimiendo su pecho. Quería enojarse por el despertar de recuerdos pasados, pero la suave melodía era relajante, como si Clara hablara a través de las notas. Mateo se acercó, con los ojos brillantes al ver a Isabela sentada al piano. Apoyó las manos en la superficie de madera, sintiendo las vibraciones de cada nota. Sabía que el sonido nunca volvería, pero podía oír la música a través de su tacto. Isabela hizo una pausa, miró a Mateo y luego presionó algunas teclas con un ritmo más claro. El niño sonrió, aplaudiendo en el aire, en señal de felicidad. Eduardo se quedó en la puerta, mirándolos en silencio. Las lágrimas cayeron sin que él se diera cuenta. Ante él, dos desconocidos habían logrado reavivar algo que llevaba mucho tiempo muerto en su interior. Por primera vez en años, la casa había recobrado la vida. Cuando Isabela notó la presencia de Eduardo, se levantó torpemente e intentó disculparse. Pero Eduardo solo negó con la cabeza lentamente y luego dijo con voz temblorosa: «Continúa, esas notas me recuerdan a esta casa». Isabela volvió a sentarse y tocó una suave canción que había memorizado de su madre en el pueblo, una canción de esperanza y coraje. Mateo se apoyó en el hombro de su padre, mientras Eduardo miraba al techo, dejando caer las lágrimas sin pudor. Esa noche, no hubo largas conversaciones, ni promesas, solo música que los unía a los tres. El viejo piano, que había sido símbolo de dolor, se había convertido en un puente de perdón. Al terminar la canción, Eduardo se acercó a Isabela y le dijo en voz baja: «Gracias, has hecho que esta casa vuelva a cantar». Isabela sonrió, mientras Mateo aplaudía suavemente, en señal de felicidad. Afuera, la brisa nocturna de Barcelona traía el aroma de azahar, y dentro de la casa de la familia Ortega, el silencio antaño opresivo había dado paso a una cálida paz. Unos días después de aquella noche conmovedora, el ambiente en la casa de la familia Ortega se sentía diferente. El aire era más cálido y la luz de la mañana que se filtraba por las ventanas parecía más brillante de lo habitual. Isabela estaba limpiando el estudio cuando su mirada se posó en un libro viejo y polvoriento en el estante de madera superior. Su portada estaba desgastada, de un marrón descolorido con los bordes amarillentos. Al abrir el libro, un pequeño sobre cayó al suelo. En el anverso estaba el nombre Eduardo escrito con una letra delicada. Isabela había tropezado con una carta del pasado. Con cuidado, se la entregó a Eduardo. Él se quedó mirando el sobre un buen rato, como si estuviera sosteniendo una parte perdida de sí mismo. Tras respirar hondo, lo abrió lentamente. Dentro había una hoja de papel amarillenta, todavía bellamente escrita a mano. Era una carta de Clara, su esposa, aparentemente escrita poco antes del accidente. Le temblaron las manos al leer la primera frase y se le llenaron los ojos de lágrimas. Eduardo, si un día la música se detiene en nuestra casa, deja que el amor toque su melodía. No dejes que el dolor apague la luz de los ojos de Mateo. Enséñale que el amor aún se escucha, incluso en silencio. Y si ya no estoy a tu lado, créeme, siempre estaré ahí en cada nota que toques. Eduardo cerró la carta con manos temblorosas. Las lágrimas caían sin control. Sintió como si Clara le hablara directamente desde el pasado, penetrando el tiempo y el silencio que los había separado. Isabela estaba cerca, sin decir nada, simplemente mirándolo con empatía. En el silencio, se oía el tic-tac del reloj en la pared, marcando los momentos de una nueva conciencia que nacía en Eduardo. Esa noche, Eduardo permaneció sentado largo rato frente al piano. Contempló las teclas blancas y negras como si contemplara un recuerdo de su vida. Colocó con cuidado la carta de Clara sobre el piano. Con los dedos entumecidos por un instante, comenzó a tocar una vieja canción que solían tocar juntos. Nota tras nota fluía, suave pero significativa. Desde la escalera, Isabela y Mateo observaban en silencio. Mateo se acercó y puso las manos sobre el piano, sintiendo las vibraciones de cada melodía que nacía del corazón de su padre.
Por primera vez en años, Eduardo sonrió con despreocupación. Miró a su hijo y susurró suavemente: «Tu madre debe estar feliz de vernos esta noche». Mateo respondió con un simple lenguaje de señas: «Te escucho, papá». Las palabras hicieron que Eduardo bajara la cabeza, conteniendo las lágrimas de emoción. Comprendió que el amor de Clara nunca se había ido del todo. Simplemente había cambiado de forma, apareciendo a través de la sonrisa de su hijo y la valentía de una joven que vino a traer luz. Desde esa noche, la carta les ha servido de recordatorio a todos. Esa pérdida no es el final, sino una puerta al perdón y a un amor más profundo. El hogar de la familia Ortega ya no es un refugio del pasado, sino un lugar donde los recuerdos y la esperanza pueden coexistir. El sol de la tarde se cuela por los amplios ventanales de la casa de la familia Ramírez en Barcelona, proyectando una cálida luz sobre las paredes que una vez se sintieron frías y solitarias. Ahora, en la misma sala, la suave risa de Gabriel resuena suavemente. Sus manos se mueven ágilmente sobre el piano, tocando notas sencillas que antes solo podía oír a través de las vibraciones de su pecho. Lucía se sienta a su lado, ajustando sus dedos de vez en cuando, mientras Rafael está cerca, observándolos a ambos con una sonrisa que ya no refleja tristeza. Los días oscuros han sido reemplazados por un nuevo color. Los colores de la vida que nacen de la paciencia y el amor incondicional. Desde que se encontró la carta de la difunta Isabella, viejas heridas han comenzado a sanar. Rafael finalmente comprendió que la pérdida no es el final, sino un puente hacia la comprensión. La carta parecía una oración que reunía a su familia, destrozada por el dolor. A menudo releía la dulce letra de Isabella, que contenía un mensaje que lo instaba a atreverse a amar de nuevo y a abrir su corazón a la felicidad. Y sin darse cuenta, Lucía era la respuesta a ese mensaje. La presencia de esta sencilla chica de Toledo había traído nueva luz, no para reemplazar, sino para continuar la historia de amor inconclusa. Todas las noches, los tres solían sentarse en la terraza con vistas al pequeño jardín. Gabriel traía su libro, Lucía preparaba té caliente, mientras Rafael tocaba el piano, con notas que fluían suavemente como una oración. A veces Gabriel bailaba al ritmo, a veces Lucía se reía entre dientes de sus travesuras. Ya no había un silencio sofocante, solo una quietud tranquilizadora. La casa ya no era un lugar de dolor, sino un lugar donde cada segundo estaba lleno de amor y nueva esperanza. Una noche, después de que Gabriel se durmiera, Rafael se acercó a Lucía mientras ella corría las cortinas. «Sabes», dijo en voz baja, «esta casa solía estar llena de solo los ecos de la tristeza. Pero desde que llegaste, cada pared parece tener una voz, la voz de la vida». Lucía lo miró con ojos llorosos. Sin muchas palabras, se entendieron. No hubo grandes promesas, solo la convicción de que el amor verdadero no siempre grita, a veces solo susurra suavemente en el silencio. Varios años después, el nombre de Gabriel Ramírez era conocido en muchos escenarios de Barcelona como un notable joven pianista sordo. En cada concierto, Lucía y Rafael siempre se sentaban en primera fila, orgullosos, tomados de la mano. La música que nacía de los dedos de Gabriel era prueba de que el amor, la sinceridad y el perdón pueden transformar el dolor en una melodía eterna. Entre los aplausos del público, Rafael susurró suavemente: «Isabella, por fin volvemos a ser felices». Y bajo el cielo barcelonés que se oscurece, el piano sigue tocando suave, serenamente y lleno de amor. Una melodía que nunca termina. Gracias por ver y escuchar la historia de El silencio que habla en Barcelona. Que esta historia nos recuerde que el amor no siempre requiere palabras. A veces basta con un corazón sincero. No olviden suscribirse, darle a me gusta y compartir esta historia con sus amigos para que más personas puedan sentir la calidez de este mensaje. Además, cuéntenos en los comentarios qué parte de esta historia les conmovió más.